a hablar de una bacteria gram negativa causante de un tipo de infección de transmisión sexual, ¿ya? Lo hemos mencionado en hemófilos, ¿se acuerdan? Solo hemos mencionado como especie y hemos hecho más énfasis en Haemophilus influenza, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito más de la patología causada por este microorganismo, ¿ya? Si ya lo hemos visto, son familia Pasteurelacea, el género es Haemophilus y la especie es Ducreyi, ¿sí? Nuestra bacteria ha sido descubierta o descrita en 1892, ¿sí? Como agente causal de úlceras genitales, ¿ya? La úlcera, aquí falta una H, perdón, se llama chancro blando o chancroide, ¿ya? ¿Ya han visto otro fonema? ¿Sí? ¿Qué causa? Chancro duro, ¿sí? Ahí está la diferencia. Vamos a ver que el chancro blando o chancroide, porque es parecido al chancro, ¿verdad? Es muy contagiosa y consiste en úlceras genitales, perianales, dolorosas, ¿sí? Recuerdan que el chancro duro no duele, ¿sí? Es indolor, no tiene secreción, no supura. Sí, ¿ya? Es una úlcera dolorosa y que además tiene linfadenopatía inguinal, o sea, los ganglios linfáticos de las cadenas inguinales están aumentados de tamaño, ¿sí? Y son dolorosos y es sensible a la palpación, ¿ya? Entonces es imposible que el paciente no note esta patología, ¿ya? En chancro duro, en mujeres principalmente, no se nota, ¿verdad? No es visible, no es doloroso, nada. En cambio, el chancro blando sí, ¿ya? Comparte características morfológicas y fisiológicas básicas con todos los hemófilos, ¿ya? Es un bacilo, cocobacilo más frecuentemente, pequeñito, gram negativo y pleomórfico. ¿Se acuerdan por qué hemos dicho que es pleomórfico? Según la cantidad de Muy bien. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad de nutrientes, de humedad, de factores que necesita para su metabolismo, puede cambiar de forma, ¿sí? Y ver los bacilos, cocobacilos más gorditos, más flaquitos, más largos, ¿sí? Pero un cultivo puro y fresco nos va a dar esta forma, esta disposición, así como si fuera un cardumen. ¿Qué es un cardumen? Un grupo de peces, ¿no? Un grupo de peces que van todos juntitos, como en Nemo, ¿verdad? Entonces, así. Y ahorita vamos a ver una tinción gram, en la que también, si hago una tinción gram directo de la úlcera, puedo ver esta disposición, ¿ya? Y eso me ayuda mucho en el diagnóstico, siempre y cuando haga bien el frotis. Y generalmente, ¿quién hace el frotis? El médico que detecta, ¿sí? Que va a tomar la muestra. Y también parecen vías de un ferrocarril, ¿no? Es en filito. No son cadenas, ¿no? Están viendo que son grupos, son filitos. Es anaerobio facultativo, no fermenta los azúcares, no tiene flagelos, por lo tanto es inmóvil. Requiere solo de hemina. ¿Se acuerdan de los factores X y B
de Haemophilus, ¿sí? Entonces, este solo necesita hemina, solo necesita el X, ¿verdad? Entonces, eso nos sirve para diferenciar especies. Y necesita para crecer una atmósfera que tenga 5 a 7% de dióxido de carbono, ¿ya? Entre las pruebas bioquímicas o las propiedades bioquímicas, enseguida también vamos a ver una tablita, tenemos que es catalasa negativo, oxidasa positivo, reduce los nitratos, es negativa a la prueba de porfirina, también a la ureasa y tampoco produce indol, ¿ya? Estas pruebas sirven para confirmar la especie. ¿Por qué? Porque hay muchas bacterias gram negativas parecidas al Haemophilus y esto puede, a la tinción gram, incluso al cultivo, puede confundir el diagnóstico, ¿sí? Hay otros cocobacilos o bacilos pequeños gram negativos que pueden confundirse con Haemophilus, ¿ya? Las colonias en agar chocolate, estamos viendo aquí agar chocolate, no se fijen en estas grandes, sino en las pequeñitas, ¿sí? Son pequeñitas, lisas, planas, amarillentas, un poquito translúcidas y no son mucoides. Recuerden que Haemophilus influenza tiene cápsula, por lo tanto sus colonias son mucoides. Este no tiene cápsula, por lo tanto sus colonias no son mucoides, son secas, ¿ya? Y fíjense que son bien pequeñitos, puntiformes. ¿Qué factores de virulencia tiene? Tiene fimbrias. Las fimbrias también se llaman pil. Muy bien. Que están en la superficie y están como enredadas. Que les sirven para adherirse al epitelio. Tiene citotoxinas, tiene hemolicinas, que son las responsables de la formación de la úlcera, ¿ya? También tiene una proteína de membrana externa, lipoligosacáridos y receptores de hierro, ¿ya? Esto se aplica también a la mucosa o a la región genital masculina, ¿sí? Coloniza. En caso de la mucosa vaginal, se necesita una mucosa que esté inflamada, puede ser, o que haya recibido abrasión, como en una relación sexual, ¿sí? Puede haber microabrasiones por donde van a adherirse las bacterias. Lo mismo en la superficie de la piel del pene, ¿sí? Sufre microabrasiones. Sabemos que hay una región de piel muy delgada que es el surco balanoprepucial, ¿verdad? Entonces ahí también pueden haber microabrasiones durante la relación sexual y ahí se van a adherir las bacterias, ¿sí? El tiempo de incubación es de 2 a 7 días hasta que aparece la primera lesión que se llama pápula, ¿ya? Al segundo día puede haber una lesión medio dolorosa, ¿sí? Medio sobrelevantada, no muy notoria, ¿sí? Y a los 5 a 7 días ya aparece una pápula. Una pápula es una lesión sobrelevantada como un granito, ¿sí? Pero adentro de la pápula hay células inflamatorias, hay bacterias y eventualmente esa pápula está, fíjense, como
puede estar obviamente en región perianal o genital, tiene bordes irregulares, no es redondito como en la sífilis, ¿ya? Sus bordes también son plegados y es muy doloroso a la palpación, ¿ya? También vamos a revisar al paciente y tiene aumento de tamaño en ganglios linfáticos de las cadenas inguinales, ¿ya? Estas úlceras, estas pápulas, perdón, están de color gris amarillento y la base, o sea, dentro de esta pápula, es una base sangrante y es dura, ¿ya? Entonces, allá adentro es donde se están multiplicando las bacterias y están produciendo sus toxinas y dañando el tejido, ¿sí? Una vez que yo tengo esta pápula, como cualquier lesión, va a evolucionar, ¿verdad? Y se va a ver, como hemos visto al principio, la úlcera. Así, ¿ya? Se desprende la membrana que está recubriendo y queda este lecho ulceroso, sangrante, doloroso y que tiene secreción, ¿sí? Que es la que me va a servir para tomar la muestra. Una vez que yo tomo la muestra, ¿cómo creen que se toma? Con hisopo, ¿verdad? Un hisopado de la úlcera. A diferencia de la sífilis, que se hace un raspado del borde, ¿verdad? Para hacer una observación directa. En este caso, en las úlceras, también se hace una tinción directa de la úlcera, de la secreción, y a su vez se siembra en agar chocolate de preferencia, ¿sí? Agar chocolate más solitario. Entonces, fíjense acá, aquí están, ¿no? En filita, las bacterias, ¿se ven? Vamos a ampliar. ¿Qué son estos? ¿Qué células son estas? Neutrófilos. ¿Ves sus núcleos? Son pues polimorfonucleares, ¿ya? Con la tinción Gram se tiñen los núcleos de los leucocitos. Entonces podemos distinguir qué leucocitos, ¿no? Son polimorfonucleares, son neutrófilos. Y estos puntitos de acá, estos son las bacterias. Fíjense que están en filita, como hemos visto el dibujo. ¿Ves? Entonces son cocobacilos gram negativos en un fondo inflamatorio agudo. ¿Ya? Les voy a sembrar en agar chocolate. El agar chocolate tiene la hemina que necesita Haemophilus ducreyi para crecer. ¿Qué es carboxifilia? Afinidad por el CO2. Por el CO2. Entonces necesita, hemos dicho, 5 a 7% de CO2. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar. ¿Cómo se logra esto? ¿Han leído? Con el método de la vela, ¿no? En un frasco pongo las cajas Petri, ya con la siembra, pongo una vela encendida, cierro el frasco o la lata o el recipiente y la vela va a consumir el oxígeno que hay dentro del frasco y le va a dar ese porcentaje pequeño de dióxido de carbono que necesita. ¿Ya? Veo a las 24 horas, no hay colonias.
¿qué tengo que hacer? ¿Reporto negativo si tengo esta estetización gram patológica? No. Tengo que esperar 2, 3, 4 días, hasta 10 días pueden tardar en aparecer las colonias. ¿Sí? Es una bacteria bien complicada. Obviamente a 35 grados. Y una vez que tengo las colonias, voy a hacer las pruebas bioquímicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pruebas voy a hacer? Factor X, factor B, la prueba de porfirina y la prueba de azúcares que hemos dicho que no fermentan, ¿verdad? Entonces, ningún negativo, 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 y solo me va a dar positivo el factor X. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo hemos dicho que se hace el factor? Prueba de factores. Pongo en una caja Petri agar soya triticasa, un agar nutritivo, muy nutritivo, o sea, más nutritivo que el nutritivo. ¿Ya? Como un agar soya triticasa, siembro mi bacteria y le doy los factores en discos, ¿no? Le doy el X, el B, y alrededor del que crezca, esa es positiva, necesita eso, ¿ok? Entonces este va a crecer solo alrededor del factor X y no al factor B, ¿sí? Como han grabado, hace foto y demás, en esa otra presentación están las fotos de la prueba, ¿ya? Entonces, una vez hechas las pruebas bioquímicas, yo determino que es Haemophilus ducreyi, ¿ya? ¿Por qué necesito llegar al diagnóstico? Al diagnóstico etiológico, al nombre y apellido de la bacteria causante de la enfermedad. Porque, fíjense que pertenece el chancroide al síndrome de úlcera genital, ¿sí? Es todo un síndrome que tiene 6 causas infecciosas y por lo menos 4 causas no infecciosas, por la que puede aparecer una úlcera, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al ser una infección de transmisión sexual, puede llevar a muchos problemas con los pacientes, ¿sí? Entonces, cualquier úlcera, el paciente asocia a una ITS, ¿verdad? A cualquiera que nos pase, aunque aparezca un granito de acné en el lugar menos conveniente, van a pensar en una ITS, ¿sí? Imagínense pacientes, personas que no son del área de salud. Lo primero que piensan que es ¿qué es lo primero que piensan? Se agarran su cabeza, ¿no? Aquí está, no, aquí no está. ¿O no? ¿Se ha entendido? No. ¿Qué es lo que primero que piensan? Que pensarían ustedes, adultos irresponsables, si ven una úlcera en sus genitales? No, o sea, claro que piensan en una ITS, pero ¿qué es lo que asocian? Claro, si no he sido yo, ¿quién me ha contagiado? ¿Verdad? ¿Quién me ha contagiado si estoy casado y tengo 3 hijos? ¿No? Quiero que se entienda que no es mirar una úlcera en el consultorio y decir es una ITS, ¿ya? Todo lo que eso, las consecuencias que puede tener eso en la casa del paciente, si no fuera infecciosa. ¿Sí? Porque les cuento, vienen las pacientes que tienen candidiasis y piensan que es ITS.
¿sí? La candidiasis son hongos, ¿no? Por una disbacteriosis, porque disminuyen las bacterias, proliferan los hongos y causan flujo. Entonces ellas piensan que sus esposos les han contagiado, que las han engañado y que les han contagiado. Eso es lo que piensan. Entonces, el dar una buena información es importante. Que ustedes sepan que las úlceras no son solo infecciosas, ¿sí? La mayoría son infecciosas, sí. Más frecuente, herpes, sífilis, chancroid, en ese orden. ¿Ya? Herpes, causante, virus herpes simplex tipo 1 y tipo 2, sífilis, treponema pallidum, y chancroide en tercer lugar, Haemophilus bucrei. Después vienen las menos frecuentes, ¿sí? El linfogranuloma venéreo, que produce Chlamydia trachomatis, el granuloma inguinal o donovanosis, que antes se llamaba Klebsiella donovan, ahora se llama Klebsiella granulomatis. Y en la primera fase del VIH también pueden haber lesiones genitales. ¿Ya? Eso es lo que primero se piensa. Y hay que descartar o confirmar. Pero si no es ninguno de estos, pueden ser aftas. Las mismas aftas que salen en la boca, en pacientes con enfermedades autoinmunes, pueden tener en la mucosa genital, ¿no? Y hay pioderma gangrenoso, eritema fijo, medicamentoso, que son reacciones a los medicamentos muchas veces. Úlcera de Lipschutz, neoplasias, ¿no? Los cánceres, los carcinomas escamosos, vasos celulares, empiezan con lesiones parecidas a las que son úlceras genitales, ¿no? O dermatopatías, ¿no? Que no empezaron con úlceras, los pénfigos, lesiones de trauma, por golpes, etcétera, ¿no? O agresiones sexuales que se han infectado, ¿no? Con otros microorganismos que no sean de transmisión sexual. ¿Se ha entendido? Ya. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo una úlcera genital? Preguntar, eso es anamnesis, eso van a aprender al año, una buena historia clínica de antecedentes, ¿sí? Contacto, ganándose la confianza del paciente o de la paciente, y un examen físico completo, ¿sí? Puede que tenga las mismas lesiones en la boca y entonces sea una enfermedad o una manifestación ya sistémica, ¿sí? Puede que realizo el examen físico, tengo que ver si hay adenopatías, etc., ¿no? Voy a decir, ¿será una ITS? Ahí es donde tengo que ver. Si no es una ITS, voy a buscar otras causas. Si sí es una ITS, ¿tengo laboratorio a la mano? ¿Sí o no? Si no tengo laboratorio, ¿sí? Hay lesiones vesiculares, o sea, pápulas, como bolsitas de líquido, ¿no? No. ¿Hay lesiones que han durado más de 4 semanas? Sí. Entonces, clínicamente puedo asumir que es sífilis y voy a realizar una biopsia de los ganglios linfáticos para mandar al laboratorio. ¿Ya? Si no tiene más de 4 semanas, trato sífilis y chancro blanco. ¿Sí? No sé si es agudo. Si hay lesiones, ¿qué dice acá? Sí.
¿Sí? Sí. Sin. Sí, hay lesiones vesiculares, sí. Trato herpes. El herpes, ¿han visto ya herpes? Todavía. Empiezan como vesículas chiquititas y varias, ¿sí? Varias, no solo una. En esta generalmente es una de esas, ¿ya? Si sí tengo el laboratorio disponible, voy a hacer la orden del laboratorio y me van a decir la tinción gram. ¿Hay bacterias gram negativas agrupadas en cadenas a la bacterioscopía? Sí, entonces es sugestivo de hemofilusmo y voy a tratar el sí. Si no, voy a preguntar, ¿hay visualización de treponemas móviles en la microscopía de campo? ¿Cómo se hace la observación de treponemas? En campo oscuro. ¿Ver? Sí, identifico treponema y trato sí. Si no hay bacterias gram negativas y tampoco hay treponemas, evaluar si hay episodios de riesgo, signos y síntomas clínicos, y también la trato como herpes o donovanosis, linfogranuloma venéreo, de acuerdo a la clínica, ¿no? Entonces, esto sí puedo hacer cultivo, esto sí puedo mirar al campo oscuro de la misma muestra y discriminar, o descartar o confirmar, ¿sí? Si estos signos y síntomas persisten después de 14 días, ¿sí? Redireccionar, o sea, volver a iniciar todas las pruebas de diagnóstico. Si no, dar de alta. Esto tiene que estar claro, ¿ya? Me orienta mucho la bacterioscopía. Hemos visto que se ven claritas las bacterias, ¿no? Entonces es bien importante eso. Y obviamente tomar la muestra para el cultivo antes de iniciar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La primera opción siempre es acitromicina. ¿De qué familia es? Es un macrólido. El macrólido, que es la acitromicina, 500 miligramos, 2 comprimidos en dosis única. ¿Ya? Si no, ceftriaxona intramuscular dosis única o ciprofloxacina 501 comprimido por 3 días. ¿Ya? Este tratamiento tiene que ser acompañado de medidas locales de higiene, ¿no? Como curación de las úlceras. ¿Cómo se previene? Usar Lo primero es usar preservativo. Lo primero es la abstinencia. ¿Ya? Como no existe esa palabra en el diccionario de la juventud, el siguiente es fidelidad. Como eso no existe en la mitad del diccionario de la juventud, es usar preservativo. ¿Ya? Siempre. ¿Preguntas?